En el día de hoy vamos a compartir el tema de la intimidad con Dios, cómo estar en intimidad con el Señor. Esto lo podemos mirar desde dos puntos de vista. El primero, desde el criterio humano, y el segundo, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Entonces, empecemos. Desde el criterio humano, la intimidad puede verse como una relación de amistad muy estrecha, una relación de gran confianza, lo cual nos lleva a pensar que no es una relación para todos, sino que es una relación para los más cercanos. Pero si lo pensamos un poco más, vemos que actualmente, hoy en día, el concepto de intimidad se ha usado como sinónimo de tener relaciones íntimas, relaciones sexuales. Es decir, se ha tomado la intimidad como un hecho que involucra relaciones físicas, contacto físico, e incluso se ha llegado hasta el punto de creer que intimidad es tener relaciones con personas que acabamos de conocer o tener relaciones con personas de quienes desconocemos muchas cosas. Mientras que desde el punto de vista de la palabra de Dios, la intimidad significa conocer a Dios, estar en una estrecha relación con Él, y representa una unión de corazón. Es decir, intimidad no solo es tener contacto físico. Y aquí nace una pregunta. Entonces, ¿cómo estar en intimidad con Dios? Para responder esta inquietud hay varios puntos que podemos tratar, pero en este programa nos centraremos en tres claves que nos permiten estar en una real intimidad con Dios y los cuales coinciden con una homilía realizada esta semana por el padre Diego Castaño. La primera clave para estar en intimidad con Dios es la Sagrada Comunión. No hay mejor forma que estar en estrecha relación con Dios que por medio de la Sagrada Comunión en la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo, en su Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 55 al 59, nos dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Eso es estar en intimidad con Dios. Además, la Sagrada Comunión es una clave que nos da el mismo Señor Jesucristo desde la última cena, cuando nos pidió hacerlo en memoria suya. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomen y beban todos de ella. Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por todos ustedes. Y luego, tomando el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Lucas 22, del 17 al 20. Por tanto, la Sagrada Comunión es la presencia viva de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, que murió una sola vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Con respecto a esta primera clave para estar en intimidad con Dios, en estos días hablaba con una persona cristiana no católica, es decir, cristiana protestante, y ella de manera equivocada decía que la Sagrada Comunión es un mero símbolo. Pensaba que allí no se encontraba el cuerpo y la sangre de Cristo. Pensar eso es ir en contra de la enseñanza de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras. Y San Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 11 del 27 al 29. Quien coma el pan y beba la copa indignamente comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Quien come y bebe sin reconocer que es el cuerpo del Señor, es decir, creyendo que es un mero símbolo, come y bebe su propia condena. Por lo tanto, queridos oyentes, la Sagrada Comunión es la primera manera de estar en una estrecha relación con Dios, y es la mejor forma de estar unido en intimidad con el Señor, porque es la presencia viva del mismo Jesucristo resucitado, y además también nos une porque es uno de nuestros alimentos por excelencia espirituales. La segunda clave para estar en intimidad con el Señor es escuchar la palabra de Dios.
Escuchar implica al menos dos cosas. Lo primero, significa estar atento al mensaje, a la palabra de Dios, prestar mucha atención. Y lo segundo, significa obedecer el mensaje, guardarlo en el corazón, así como lo hacía la Virgen María, ponerlo en hechos, en práctica, tomar acción en nuestra vida. Como lo dice la como lo dice la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 22. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Eso es escuchar la palabra de Dios, estar atento y obedecerlo, ponerlo en práctica. Si solo escuchamos con atención, pero no obedecemos, nos falta aún un paso para llevar a buen término la verdadera escucha de la palabra del Señor. Es decir, escuchar la palabra de Dios no solo es ir a Eucaristía o a la misa los domingos, o incluso entre semana, sino que también implica obedecer, poner en práctica lo que el Señor nos diga en las lecturas o en su Santo Evangelio. Aquí se me viene a la mente el ejemplo del desobediente Jonás. Está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 y 2 del libro de Jonás. El relato menciona que el Señor nuestro Dios le habló a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive y anuncia un mensaje. Jonás se levantó y tomó un barco para Tarsis. El desobediente Jonás se fue a una ciudad ubicada geográficamente al extremo opuesto de Nínive. Es como decir, se nos encomienda ir al municipio de Jardín, en el suroeste antioqueño, y nosotros tomamos un transporte para ir a San Roque, al nordeste antioqueño, un lugar espacialmente opuesto a nuestra tarea. Y como consecuencia de la desobediencia, Jonás se encuentra en medio de una tormenta que amenazaba con hacer naufragar su embarcación. Y luego, como si fuera poco, Jonás es tirado al mar y tragado por un gran pez. Observemos que el Jonás del relato hoy en día somos nosotros, cuando oímos la palabra pero no la obedecemos, o la oímos y hacemos lo que nosotros queramos. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice en Mateo 5:44, amen a sus enemigos, pero nosotros muchas veces respondemos a los demás con groserías y violencia, o incluso si nosotros mismos no nos aceptamos como somos físicamente, es decir, ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, mucho menos vamos a amar a nuestros enemigos. Es una palabra que difícilmente obedecemos. O en otras situaciones o circunstancias, nuestro Señor Jesucristo, el único que perdona pecados, les dice a sus discípulos cuando se les apareció resucitado en Juan 20:23, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Y lo reitera Santiago en su carta en el capítulo 5, versículos del 15 al 16. Si alguno ha cometido pecados, se le perdonarán. Confiesen unos a otros sus pecados, recen unos por otros y se sanarán. Y mientras tanto nosotros o algunos hoy en día dicen, yo le confieso mis pecados directamente a Jesús, no necesito de ningún sacerdote. Con eso solo estamos desobedeciendo la palabra de Dios y haciendo nuestro querer, nuestro parecer, como en el caso de Jonás. La desobediencia para nosotros, igual que en el relato de Jonás, también nos acarrea dificultades, tormentas, peces que nos devoran vivos, problemas que nos absorben, que nos superan y que curiosamente nosotros mismos vamos hacia ellos por no obedecer. En estos días leíamos en la liturgia de la iglesia el capítulo 15 de San Juan, desde el versículo 1 al 10, en donde Jesús nos hablaba de la importancia de estar en intimidad con el Señor. Él nos decía, yo soy la verdadera vid, mi Padre es el viñador y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, el que está en intimidad conmigo, dará mucho fruto,
porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso es intimidad, una relación estrecha, una verdadera unión de corazón que nos lleva a dar muchos frutos. Y sin esa intimidad con Dios no podemos hacer absolutamente nada. Como dice este evangelio, el sarmiento no puede dar fruto por sí solo. Si no permanece en la vid, no puede dar fruto. Así tampoco nosotros daremos frutos si no estamos unidos íntimamente al Señor. En este sentido, la intimidad es escuchar la palabra, guardarla en el corazón, obedecerla, ponerla en práctica, y solo de esta manera la intimidad con Dios nos trae como regalo muchas bendiciones. Tal como termina el relato que hemos citado de San Juan capítulo 15 del 1 al 10. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si estamos en una relación íntima con el Señor y cumplimos sus mandamientos, Jesús nos dice, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Es maravillosa esta segunda clave para estar en intimidad con el Señor. Escuchar y obedecer la palabra de Dios es decir, un paso de obediencia es tener un paso de bendición. Lo leemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y aparte de traernos esas bendiciones, cuando obedecemos la palabra, tenemos además la certeza que nuestras súplicas son escuchadas. El Salmo 84, 12 nos dice, Dios ama al que vive en obediencia y nada, absolutamente nada, le niega. Igualmente la palabra de Dios nos ayuda a estar en una relación estrecha con Él. Nos fortalecemos con este segundo poderoso alimento espiritual. Un secreto que trae el escuchar la palabra es que la obediencia no es solo obedecer lo que nos conviene, que es lo que comúnmente hacemos, sino que obedecer es hacer todo lo que nos pide nuestro Señor. Dejar actuar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Juan 15, 14 nos dice, hacer lo que Dios nos manda es ser amigos del Señor. También el que me ama obedece mi palabra. ¿Cuál palabra? Toda la palabra. Mi Padre lo amará y viviremos en él. Juan 14, 23. Pero si por el contrario no obedecemos la palabra, o la obedecemos a medias, obedecemos lo que nos conviene, perdemos la unión con Dios, perdemos la relación con el Señor, como se muestra en Lucas 6:46. Jesús mismo nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? La tercera clave para estar en intimidad con Dios es la oración, y esta clave está estrechamente relacionada con la segunda, escuchar la palabra, ya que la oración es una necesidad de comunicarnos con nuestro Padre del cielo. La oración es hablar con el Señor, conversar con Él, dialogar con Dios. Observemos que diálogo es una conversación entre dos personas. Cuando oramos, dialogamos con Dios. Por lo tanto, orar no es nosotros hablar, hablar y hablar y hablar. Orar no es un camino de una sola dirección. Orar es un camino de doble sentido. Orar es primero dejar hablar al otro, primero escuchar y luego hablar nosotros. Orar es primero escuchar a Dios y luego sí, nosotros hablar, pedir, rezar, alabar o dar gracias al Señor. Es decir, en resumen, cuando vayamos a hacer una oración, debemos dejar que el Señor hable primero. Debemos escuchar primero su voz, escuchar sus palabras, escuchar su evangelio. Luego, solo luego de escuchar, nosotros entramos a elevar nuestras súplicas y oraciones a Dios. Por otra parte, la oración como parte fundamental de una estrecha relación con Dios es una invitación que nos hace el Señor desde las Sagradas Escrituras. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5 al 17, versículo 17, y Colosenses 4:2, se nos dice, permanezcan en oración, sin desistir,
dando gracias a Dios por todo, como también San Pablo nos recomienda, vivir orando constantemente, animados por el Espíritu, rezando, ofreciendo súplicas, peticiones, haciendo intercesiones y acciones de gracias por todas las personas. Efesios 6:18 y primera carta de Timoteo 2:1. Tenemos la certeza que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Dice la palabra del Señor: me invocarán, vendrán a rezarme y yo les escucharé. Jeremías 29:12. Incluso antes de pronunciar la palabra, el Señor ya conoce nuestros pensamientos. Salmo 139, el 1 y el 2. Por eso, queridos oyentes, los invito a acudir a este llamado, a estar en comunicación íntima con Dios a través de esta bendición que es la oración, lo cual lo podemos hacer de al menos 3 maneras. Primero, una oración personal. Segundo, una oración comunitaria. Y una tercera opción, una oración ante el Santísimo. Miremos un poco más en detalle cada una de ellas. La primera, la oración personal, es la oración individual. Cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te lo recompensará. Cuando recen, no necesitan frases o palabras preparadas o hablar demasiado. Debe ser una oración sencilla, pero de corazón, pues el Padre del cielo sabe lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Mateo 6, versículos 6 al 8. La segunda es la oración comunitaria. Es la oración en el hogar, la familia, la comunidad, la iglesia, en un grupo de personas. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la concederá, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy allí, en medio de ellos, dice el Señor. Mateo 18, 19, 20. O el mejor ejemplo de la oración hecha en comunidad lo dieron los apóstoles. Todos reunidos con algunas mujeres, la Virgen María y sus parientes permanecían íntimamente unidos en oración. Hechos capítulo 1 del 13 al 14. Y la tercera es la oración ante el Santísimo. Oración que también puede ser o bien personal o comunitaria. Personal cuando nos acercamos individualmente y comunitaria, por ejemplo, cuando oramos en la hora santa que se realiza los jueves en todas las iglesias. Es importante la oración ante el Santísimo porque allí está la presencia viva, resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 26, 33, se nos habla de un lugar especial, el lugar del Santísimo, que era separado del lugar santo por una cortina. Y en la primera carta de Reyes 6, del 1 al 38, se detalla cómo el rey Salomón, a petición del mismo Dios, construyó el templo del Señor y destinó el lugar santísimo, que luego en el Nuevo Testamento vuelve a confirmarse este hecho en todo el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Para concluir el programa, vamos a recordar las 3 claves para estar en intimidad con Dios. La primera, la Sagrada Comunión, siendo conscientes que es el cuerpo y sangre de Cristo, que allí está vivo y presente nuestro Señor Jesucristo. La segunda clave, escuchar la palabra de Dios, es decir, prestar atención y obedecerla. Y la tercera, la oración, entendida como un diálogo, donde Dios nos habla primero en su palabra, nosotros escuchamos y luego respondemos, rezamos, pedimos, suplicamos, alabamos o damos gracias. Y ahora viene la pregunta, ¿y para qué es importante estar en intimidad con Dios? Primero, para tener un sentido de vida. Nos da motivos para levantarnos cada mañana. Nos da un motivo para vivir. Segundo, estar en intimidad con Dios nos permite recibir las bendiciones del Señor. Y tercero, y último, aunque no menos importante,
nos llena de plenitud en esta tierra y nos asegura la vida en la eternidad. Por el contrario, no estar en intimidad con Dios, es decir, no escuchar su palabra, no obedecerla, no orar, no comulgar, o comulgar pensando que la Sagrada Comunión es un solo símbolo y que allí no está la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, es alejarnos de la comunicación con el Señor, es perder relación estrecha con Él, es no tener un sentido de vida, no saber para qué vivimos, es perdernos las bendiciones de Dios y lo peor y más triste de todo, no estar en intimidad con Dios es estar muerto en espíritu. Terminemos con oración. Dios Padre Todopoderoso, en esta mañana te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por regalarnos la bendición de escuchar tu palabra, de enseñarnos cómo es estar en intimidad contigo. Te suplicamos que nos permitas acercarnos a la Sagrada Comunión, tomando conciencia que es el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, vivo y resucitado en medio de nosotros, y que murió por una sola vez y para siempre, por el perdón de nuestros pecados. Padre nuestro, te rogamos que afines nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar tu palabra, prestar atención a ella y obedecerla en todo. Regálanos, Señor, la gracia de estar en relación íntima contigo y conocerte cada vez más. Te suplicamos que nos enseñes a orar como es debido. Enséñanos, Padre Santo, a escuchar antes que hablar. Infunde en nuestro interior tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre del cielo, por los méritos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, Virgen María, Madre nuestra, te pedimos que intercedas por todas nuestras súplicas y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.